Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santo Agustín, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. Santo Agustín nació en Tagaste, África del Norte, en el año 354. 354. Tenemos menos de 50 años de libertad de la Iglesia, puesto que del año 64 a 312 fue perseguida por ley del gigantesco Imperio Romano. Ser cristiano era prohibido por ley bajo pena de muerte, y hubo 9 persecuciones sangrientas en todo el imperio y muchas persecuciones locales. Constantino puso fin a las persecuciones y después poco a poco empezó a cristianizarse más y más el imperio. Entonces todavía en los años 354 hay bastante paganos. De hecho, su padre era pagano, era de estos todavía no cristianizados, pero su madre sí era cristiana, católica, claro. Dios permitió que viviese largo tiempo extraviado antes de convertirse por las oraciones, sacrificios, lágrimas de su Santa Madre, Santa Mónica. Agustín era un muchacho muy inteligente en lo natural, y cuando su padre se dio cuenta que era inteligente, Dios lo favoreció en sus estudios, etc. Pero él dice: yo crecía en los vicios, pero no había ninguna mano caritativa para sacarme de ahí. Al contrario, me impulsaban a seguir los vicios, los pecados, y todavía estamos en un imperio pagano. Hay cristianos, pero todavía es el ambiente pagano, y los vicios paganos son muy vivos. Y finalmente, un momento dado, se enfermó, iban a bautizarlo, sanó y dejó el bautismo. Y a los 17 años ya empezaron los vicios y pecados, y cuando murió su padre, bien, él va a hacerse también de una secta de las más absurdas, peor que los testigos de Jehová de hoy, con los maniqueos. Manes era un falso profeta que pretendía ser la encarnación del Espíritu Santo, supuestamente. Toda esta gente diabólica se esconde detrás de la palabra Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu sí, pero el maligno más bien. Entonces cayó en la trampa, y esta gente era bastante hipócrita. Por fuera, como los fariseos, daban una cara bonita, pero por dentro eran unos corruptos de primera. Y no solamente se hizo maniqueo, se hizo hereje, se hizo vicioso, ambicioso, también quería llevar a su madre, llevar su madre a la herejía. Ella puso un alto. De hecho, cuando vino hereje ni lo recibió en su casa. ¿Cómo voy a aceptar un blasfemo en mi casa? Y ella tuvo un sueño. Estaba de un lado el río, el hijo del otro lado. Un personaje misterioso del sueño dijo: él va a venir donde usted está, siga rezando. Ella contó su sueño a su hijo hereje y dijo: no, usted va a hacerse maniquea. Y ella, muy inteligente, Agustín debe su inteligencia a su madre, era muy inteligente Santa Mónica, dijo: pero no, en el sueño me dijeron: él va a venir donde usted está, no dijo usted va donde él. Es que Agustín quedó ahí boca abierta delante de la lógica de su Santa Madre. Cuando fue recibido de profesor, ella lo seguía para tratar de ayudarlo a recapacitar, e hizo una trampa indigna de un hijo. Sabía que su madre era piadosa, dijo: madre, el barco va a tardar un tiempo, vaya a rezar en la iglesia, yo tengo que ver a un amigo. Y ella hizo confianza a la palabra del hijo mentiroso. Ella se fue a una iglesia a rezar, él tomó el barco y se fue a Roma. Y bien, ella también va después a perseguirlo en Roma, pero cuando llegó a Roma encontró ahí unos amigos maniqueos, estuvo con ellos y va a decepcionarse de su doble vida, de su doble moral. De un lado fuera bonito, por dentro una corrupción total. Un poco antes, en Cartago él empezó ya a tener dudas. Era inteligente el hombre, pero perdido.
empezó a tener dudas sobre la secta, sobre sus afirmaciones, y dijeron, espere, va a tener un obispo. No era obispo, pero se daban títulos así gratuitos de obispo. El obispo Fausto va a contestar todas sus dudas y preguntas. Entonces vino este disco obispo hereje, maniqueo, y tuvo una discusión pública con un apologista católico, un defensor de la fe católica, y el apologista le dio golpes ahí, y el otro no pudo contestar, y Augusto quedó como decepcionado, pero algo pasó por la argumentación del católico. Entonces cuando fue a Roma, ahí todavía se decepcionó más, y como él tenía ambiciones de ganar dinero, de puestos, honores, era ya profesor, y bien, hubo un concurso de retórica, oratoria, y Símaco, el prefecto, póngase el alcalde de Roma, que era pagano, y era el juez del concurso. Y Agustín ganó el concurso y lo mandó a Milán, donde estaba el emperador. Estaba el gobierno, un profesor ahí. Va a Milán y sin quererlo, este pagano Símaco, que era luchador del paganismo, mandó a Agustín al bautismo. Cuando su madre supo que estaba en Milán, se fue. Milán es una ciudad de Italia, al norte. Fue a verlo, y como era muy piadosa, no perdía ni un oficio ni una misa, siempre estaba en la iglesia, y gracias a Dios en esta época había un obispo extraordinario, un santo obispo, San Ambrosio. San Ambrosio era gobernador romano en Milán, que era una importante ciudad. Unos años antes, en 355, el emperador Ariano, otra herejía que afectaba a la iglesia, había desterrado al obispo verdadero para poner un hereje, un ariano. Los arianos eran otra herejía que negaba la divinidad de Cristo. Entonces, cuando murió el obispo ariano, la gente se juntó en la basílica, en la catedral, para la elección del obispo. En esta época así se hacía. Y el gobernador todavía no estaba bautizado, era católico catecúmeno en el sentido que se probaba el bautismo, pero no estaba bautizado todavía. Entonces fue a la catedral para, con su presencia, calmar al pueblo, porque temía que iban a pelearse católicos y arianos. Entonces hizo un discurso tan bonito de paz, de concordia, etc. Se dice que un niño gritó Ambrosio obispo, que era niño, estaba bautizado todavía, el gobernador. Entonces todo el mundo gritó Ambrosio obispo, y finalmente, para hacer breve la historia, tuvo que someterse, todavía ni estaba bautizado. En pocos días lo bautizaron, lo confirmaron, su primera comunión, tonsura, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y ordenado sacerdote, y finalmente obispo. Pienso el 7 de diciembre es su fiesta, es fiesta de su consagración episcopal. Y este hombre va a ser el martillo de los herejes. Pero él dice, antes de aprender, tuve que enseñar. No tanto, era ya un hombre bien preparado, pero tomó un santo sacerdote muy sabio, muy santo, que lo formó de la mejor manera. Y de hecho hasta le hizo traducir San Basilio, uno de los grandes obispos santos, escritores de esta época también, del griego al latín. Entonces Ambrosio predicaba. De hecho nos quedaron obras de San Ambrosio, y ahora es padre y doctor de la iglesia, comentario del Evangelio de San Lucas. Entonces Santa Mónica no perdió una ocasión de las misas, prédicas de San Ambrosio, y dice Santo Agustín en sus confesiones, mi madre por cualquier pretexto me mandaba con Ambrosio para pedir cualquier cosa, era el pretexto, y lo que ella quería es que tuviera un contacto, un encuentro entre el obispo Ambrosio Santo y su hijo, para ver si sacaba sus dudas. Pero hermanos, la peor de las cosas es quedar con las dudas. Uno queda atrapado. Hace falta sacar las dudas. ¿Por qué? Porque una duda es como una piedra que impide de avanzar. Entonces finalmente Agustín iba a la misa, iba a escuchar a Ambrosio, no por el contenido, porque todavía no era ni de aquí ni de allá. Era en la herejía, no aceptaba el dogma católico,
Estaba decepcionado de la herejía, como tantos protestantes de hoy, no son de aquí ni de allá, pero ya indiferentes, ¿no? Pero era hombre de palabra, era hombre de retórica, de discursos, y como Ambrosio tenía la fama de hacer discursos, y los romanos les gustaba mucho esto de hablar en público, entonces iba a escuchar para examinar el discurso, la forma, no el fondo. Y poco a poco se dejó llevar por el fondo también. Y finalmente entró una crisis que sí, que no, pero su madre rezaba, hacía sacrificios, hacía limosnas, suplicaba al Señor, hacía oraciones. Un día fue a ver a un obispo, dice: Señor, Padre, por favor, rece por mi hijo perdido. Y este obispo santo, conmovido por las lágrimas de esta santa mujer, dijo: siga rezando, Dios no dejará perderse un hijo de tantas lágrimas. Entonces, de un lado, esta santa mujer rezaba, de otro lado, el obispo predicaba, y finalmente Agustín va a abrir su alma a Dios, y cuando ya decidió de hacer el paso, allí el demonio atacó. ¿Cómo puedes dejar los vicios, los pecados, y esto y aquello? Y bien un momento dado dijo: si estos y aquellos pudieron, yo ¿por qué no? Y lo mismo podemos decir nosotros, queridos hermanos: si estos y aquellos pudieron santificarse y llegar a la santidad, nosotros ¿por qué no? Todos, finalmente, estos santos y mártires que festejamos cada día eran gente como nosotros, de carne y de hueso, no eran de este mundo, ¿no? También unas lecturas anteriores habían ayudado. Cicerón, por ejemplo, el orador romano Cicerón, Platón, los habían ayudado para entender un poco las cosas. Entonces, esta preparación, digamos, natural, filosófica, lo preparó para llegar a la fe. Y finalmente, un día bastante desanimado, que sí, que no voy, entonces abrió el Evangelio y cayó sobre una carta de San Pablo que dice: Dios no nos ha llamado a la fornicación, a la impureza, al pecado, sino a la santidad. Y San Agustín en este momento había escuchado una voz que le decía: tolle y leye, toma y lea. Tomó, leyó esto que acabo de decir, y en ese momento lloró y se decidió de hacerse bautizar. San Ambrosio lo recibió, lo engendró para Cristo, lo bautizó, y en ese momento su Santa Madre, muy contenta, dijo: Señor, ahora ya cumplí mi misión, que vi a mi hijo cristiano, católico y bautizado. Después va a ser como monje, todavía no está decidido, pero como monje con los compañeros están leyendo, pensando, filosofando, escribiendo, y finalmente su madre se enferma y dijo: hijo, yo que ya me voy, estoy contenta de verte cristiano católico, solamente recen, hagan oraciones por mí. Muere en Italia su Santa Madre y él regresa en África del Norte, su país. No se casó, había tenido mujeres en su vida, unión libre como todos los paganos en su tiempo, pero una vez bautizado lleva una vida de castidad, de santidad extraordinaria. Y varias ciudades, varias comunidades querían secuestrarlo para hacerlo sacerdote. Entonces, en un momento dado, el obispo, que tenía un poco de dificultad para hablar, lo obligó a hacerlo sacerdote y le dio el ministerio de la predicación. Y después llegó a ser obispo, uno de los más grandes de la historia católica. Con San Ambrosio, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y el Papa Gregorio Magno son los 4 grandes doctores de la Iglesia latina, de idioma latino. Y en Oriente tenemos los otros grandes santos doctores: San Basilio, San Gregorio, San Crisóstomo y San Atanasio. Entonces, son los doctores. Entonces, un regalo de Dios para la Iglesia, y empezó a predicar, empezó a bautizar, empezó a luchar contra los herejes. Y los herejes le reprochaban su vida pasada. Dijo: ya no soy lo que me fui, usted me reprocha lo que yo lamento.